por desgracia, Alejandro, la región latinoamericana, América en sentido general, ha estado viviendo en los últimos años uno de sus peores momentos de las últimas décadas, especialmente en todo lo que tiene que ver con esta parte del mundo. Y la América del Sur y Centroamérica ha estado imbuida de una cantidad extraordinaria de conflictos sociopolíticos, económicos y sociales, que tienen su génesis en diferentes ámbitos. Muchas son las causas. Las ideologías políticas, sin lugar a dudas, han sido parte fundamental de las mismas, pero también la corrupción, el narcotráfico, entre otros, son elementos de suma importancia. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que desgraciadamente ha pasado y está pasando en Ecuador. Asesinaron al señor Fernando Villavicencio, segundo en las encuestas, periodistas de profesión, político en general, y también acaban de asesinar al político de Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa, señor Pedro Briones. Pero antes de esto, hace algunos meses, también vimos como algunos candidatos a alcaldes ya establecidos y otros funcionarios del Estado también fueron asesinados. ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador, Alejandro? ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, Fabricio, Ecuador ha sido una nación desde sus inicios que ha confrontado conflictos desde su independencia de la Gran Colombia, pasando por Juan Vicente Roca y demás presidentes estadistas que han tenido de corte liberal algunos de corte conservador. Y ya acercándonos a lo que es la Ecuador actual, específicamente en los 70, que El regreso a la el democracia. regreso a la democracia, después de pasar por una dictadura militar que fue la que creó la base del Ecuador moderno, porque sentó la base de la industria petrolera, de las comunicaciones y demás. Pero fíjate que también la sociedad ecuatoriana está muy dividida porque grupos sociales, uno con otro, la clase media, media alta, tienen sus conflictos uno con otro. Amén de que también se ve una clase indígena, porque en Ecuador existe una clase social indígena que era muy, no mal vista, sino era la más vilipendiada y la que menos oportunidades tenía, pero ellos a través del tiempo y de una de asociaciones se han ido formalizando, han ido protestando, han ido reclamando su espacio dentro de la sociedad ecuatoriana. Y fíjate que son los primeros movimientos que salen a la calle a protestar. Sí, pero también hay que tomar en cuenta que esos movimientos indígenas, especialmente por el movimiento CONAIE, que es el movimiento de mayor representación indígena y posiblemente el mayor movimiento sindical que tiene el Ecuador, ha sido utilizado como instrumento político y delincuencial. Sí, como punta de lanza para presionar los Sí, gobiernos de turno. exactamente. Y para esto tenemos que remontarnos para la década del 2000, cuando gobernaba el señor Yamil Mahuad. Maguad. Yamil Mahuad, quien fue el hombre que le tocó digamos que tuvo que tomar la decisión de dolarizar la economía ecuatoriana. A afrontar ese costo Exactamente. político. Un costo político, pero
que necesariamente tuvo que hacerlo porque ya el peso de los gastos del Estado ecuatoriano, las deudas, más los compromisos sociales, así insostenibles, que el pueblo ecuatoriano tuviese una moneda como el sucre, que llegó a tener una moneda, una denominación de hasta 50,000 pesos. Por $1. Por $1. No, O sea que no valía absolutamente nada. y acotar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que Mauá tuvo que asumir el gobierno tras una estela de inestabilidad política del Ecuador de mitad de los años 90 hacia digamos que inicio de la década del 2000. Pero esa decisión le costó políticamente. Claro, porque fue derrocado y surge el señor Gustavo Noboa. Sí, pero hay que apuntar que Gustavo Noboa, quien a la sazón era el vicepresidente de Yamil Maguad, asume la presidencia, pero quien dio el golpe de Estado fue nada más y nada menos que un grupo de militares desobedientes liderados por quien posteriormente fue presidente de la República, señor Lucio Gutiérrez. ¿Y por quién estaba apoyado Lucio Gutiérrez? Por la CONAIE. Por la CONAIE. La CONAIE fue al Congreso a solicitar la destitución de Yamil Maguad. Y ese grupo de militares, liderados por Lucio Gutiérrez, estuvieron encabezando esa invasión al Congreso. Sí, así mismo es. Luego el señor Lucio Gutiérrez recibió una dosis de su propia medicina. Sí. Porque tuvo que afrontar la destitución en la huida, producto de presiones de la misma CONAIE, ante los tribunales y el Parlamento ecuatoriano. Exactamente. Y ahí viene algo interesante, Alejandro. Porque Gutiérrez llegó al gobierno con ideas de izquierda, apoyados por grupos de izquierda, como la CONAIE. Sin embargo, llega al gobierno y se derechiza por completo. Da un cambio, un giro. Da un giro radical. Pacta con los Estados Unidos, toma medidas de corte neoliberal y le da la espalda a esa base social que fue que lo ayudó a ganar las elecciones. Y eso le costó políticamente. Sí, también tenemos que decir que en Ecuador como país ha tenido sus conflictos con sus vecinos, principalmente peruanos, por asuntos limítrofes, principalmente con lo que se refiere al Amazonas. Al Amazonas, sí. Y es porque estratégicamente Ecuador, que recibe su nombre porque encima de ese país pasa la línea ecuatorial, por eso recibe el nombre de Ecuador, es un país que está estratégicamente, está en camino al norte, limita con Colombia, al este y al sur con Perú, y más para abajo tiene a Chile. ¿Qué podemos decir? Estratégicamente está en una posición de cruce de varios países. Sí. Y al oriente tiene las montañas de los Andes, pero inmediatamente al occidente tienen grandes valles que son fértiles. O sea, Ecuador tiene, a pesar de una estratégicamente, geográficamente ubicado, posee microclimas que le ayudan, que tiene recursos naturales, por ejemplo, el petróleo, porque son productores de petróleo. Eso le ha ayudado, ahora volviendo hacia lo económico, a sostener una dolarización de la economía,
porque son grandes productores tanto del petróleo y del banano y de ciertos rubros agrícolas por su productividad en esos valles tan fértiles que tienen, pero los gobiernos de turno no han sabido administrar esos recursos. No, yo diría que más que no han sabido administrar, más bien le han sacado matiz político a esos recursos. ¿Por qué? Porque si hubo una figura que se engrandeció tras la salida del poder de Lucio Gutiérrez, fue un señor llamado, o que es llamado Rafael Correa. Rafael Correa hasta ese momento era asesor de Alfredo Palacio, quien era vicepresidente de Lucio Gutiérrez. Se va Gutiérrez del gobierno, asume Alfredo Palacio como presidente y Rafael Correa asume la Secretaría de Economía del Ecuador. Y es estando ahí que empieza a dilucidar toda una serie de ideas en pro, en un principio, de beneficio de los trabajadores, de las clases más desposeídas y del medio ambiente. Correa apenas logró estar en el puesto 3 meses y medio, porque una parte de la sociedad ecuatoriana entendió que tenía ideas muy radicales, muy difíciles, muy complicadas, y Palacio tuvo que sacarlo del gobierno, pero ahí mismo empezó la candidatura presidencial de Rafael Correa. Y eso hizo que en el 2006 el hombre fuera a las elecciones y le ganara al candidato Álvaro Noboa. Y de ahí entonces empezó toda una década de lo que hoy denominamos correísmo. ¿Y en qué se caracterizó el correísmo? En utilizar los recursos del petróleo que en su momento estuvieron con precios por las nubes para solventar subsidios sociales. Su política de corte populista. Exactamente, tal cual como hizo el señor Hugo Chávez en Venezuela. Evidentemente, con precios del petróleo por las nubes, el Ecuador tenía muchos recursos un superávit. Exactamente, para hacer absolutamente todo lo que entendía necesario para solventar esas políticas de subsidio social. El problema vino cuando los precios empezaron a descender, que no tenían ese superávit, que no tenía esos recursos para darle a todo el mundo. Y no en contentar la masa y las medidas populistas que había implementado. Ahí llegaron las precariedades, empezaron las protestas. Empezó a hacer un ajuste para poder mantenerse en el poder. Exactamente. Tomar medidas de no agrado a la población. Exactamente. Principalmente a las más humildes y a la famosa CONAE. Exactamente. Pero también empezó a coartar libertades públicas como la libertad de expresión, sometimientos judiciales a muchos medios de comunicación que no estaban con él, a periodistas de diferente índole, incluyendo al señor Fernando Villavicencio. Ahí empezó entonces la debacle del correísmo, que durante los primeros años se mantuvo como una fuerte, como un movimiento incólume, fuerte, progresista de pies a cabeza, sin ningún tipo de atadura inmoral. Sin embargo, luego de eso, entonces empezó otra fase
que no solamente tuvo que ver con lo económico, sino con los múltiples escándalos de corrupción en las compras públicas. No, y quiso, a pesar de todo eso, perpetuarse en el poder a través de un referendo enmendando la Constitución Claro, para él optar por otro periodo, pero el pueblo ecuatoriano le dijo que no. exactamente. Entonces, el discurso que utilizaba Correa es usualmente el que utiliza la ultra izquierda o el socialismo del siglo XXI, como se le dice ahora, y es la lucha de la oligarquía contra el proletariado. Correa puso a pelear a los sectores sociales del Ecuador, Lo indicando, contrapuso. lo contrapuso, indicando que la gente de clase media, media alta, no querían el ascenso social de los indígenas y de los más vulnerables. Evidentemente, tú con un discurso así, más con una política fuerte de subsidio social para todo el mundo, te genera una base de apoyo, una base electoral importante. Y esa base electoral se ha mantenido en el tiempo, pero a la misma vez ha logrado que se debiliten las instituciones y que se debilite la familia, la sociedad ecuatoriana. Claro, porque siembra el odio y la división entre las clases sociales. Exactamente. Y es tan así, Alejandro, que Correa, como tú dices, para el 2016 no pudo ir a unas elecciones. La Constitución se lo impedía. Pero ¿a quién llevó? A nada más y nada menos que a Lenín Moreno. El funesto Lenín Moreno, ¿Y quién era Lenín Moreno? su vicepresidente. Durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, de las cosas que uno, como que uno no entiende en, en, en la vida, no hace bien Lenín Moreno llegar al gobierno. Recuerden, duró 10 años siendo vicepresidente de Rafael Correa. No hace bien llegar al gobierno, a la presidencia, y de una vez le da la espalda. De inmediato le da la espalda. Y contradice prácticamente toda la política social y económica de la cual él fue copartícipe en los 10 años de Rafael Correa. Renegó totalmente de los postulados de Rafael Correa. Tanto así que dio un viraje de ser una persona de la izquierda light radical a de una derecha neoliberal, pero neoliberal Liberal absoluto. absoluto. Exactamente. Queriendo borrar de corte de plumazo y de todo lo que él oliera a correísmo de los Exacto. estamentos del Estado. Entonces, esa actitud de Lenín Moreno promovió los sometimientos judiciales del correísmo, incluyendo al propio Rafael Correa, que desde hace alrededor de 7 años está en el exilio, huyéndole a los tribunales Ecuatoriano. a los tribunales ecuatorianos. Todo esto se dio en un momento en donde empezaba a cambiar algo que para el Ecuador ha sido muy traumático, que es la ruta del narcotráfico. La ruta del narcotráfico ahora o desde hace algunos años necesariamente cruza por el Ecuador. Por lo que explicamos anteriormente, estratégicamente como está ubicado Ecuador, que tienen limítrofes 3 países, uno que es productor, dos que son productores de lo que se produce con la base de lo que se hace la cocaína, Sí. y que son países que tienen sus convulsiones y es más fácil el trasiego por esos países actualmente
que por la ruta que se utilizaba anterior. No, y no solamente el hecho de las convulsiones, sino el debilitamiento de las instituciones del Estado, de las instituciones públicas. Tanto del otro país como de los dos vecinos. Exactamente. Entonces eso es un buen caldo de cultivo para que esas organizaciones criminales se metan en esos ámbitos. Y organizaciones criminales que manejan miles de millones de dólares. Y ahí estamos hablando de organizaciones como Jalisco Nueva Generación, Cartel de Sinaloa, Los Choneros, Los Lobos, entre otros. Entonces, mientras esa debacle sociopolítico ocurría, al mismo tiempo se armaba esa ruta del narcotráfico que a la larga ha devenido en un incremento importantísimo de la violencia, en un incremento importantísimo del consumo de drogas y ni hablar del narcotráfico. ¿No? Y que permea los estamentos políticos, porque esos grupos, para mantener su impunidad dentro del territorio ecuatoriano, pagan a los políticos Claro, por su impunidad. el tema de la corrupción. Entonces, llega el año 2019, 2020, Lenín Moreno trató de imponer una serie de reformas un poco, digamos, que difíciles, aunque quizás necesarias, pero difíciles para la población. Ese es un buen caldo de cultivo para que el movimiento, el partido del correísmo, todos los movimientos de izquierda salieran a las calles a protestar y a protestar de manera violenta. Ecuador, Colombia, Chile, todos recordamos esos meses de violentas protestas en esos países. Evidentemente eso debilitó el gobierno de Lenín Moreno, no pudo llevar a cabo esas reformas, pero al mismo tiempo debilitó las instituciones del Estado. Ya de por sí debilitadas. De por sí debilitadas. Por eso, en el año 2020 hay elecciones. Hubo elecciones 2020, 2021, en donde sale ganando el empresario, banquero de derecha, Guillermo Lasso. Derrotó al economista Andrés Arauz, candidato del correísmo. Exactamente, que era el candidato puntero. Era el que se entendía que iba a ganar las elecciones. Guillermo Lasso hizo, como se dice, un sprint de último minuto, y en segunda vuelta sacó una cabecita y le ganó las elecciones en base también a una campaña de miedo, a una campaña de terror en contra de los postulados de Rafael Correa, que reitero, está en el exilio huyéndole a la justicia ecuatoriana. Gana Guillermo Lasso, pero gana sin mucho sustento político. Y en el devenir de los meses, el Lasso toma una serie de políticas y medidas que no son respaldadas por la población. Evidente, en muchas ocasiones no fueron respaldadas por tener un tinte político, un matiz político. Guillermo Lasso simplemente es de la derecha. Como es de derecha, no podemos darle digamos, el acceso para que pudiese llevar a cabo sus reformas. No contaba con una base tanto a nivel de sociedad, Congreso, ni estamentos del Estado, un estamento del Estado de por sí débil, él siendo de derecha y siendo una persona que también, podríamos decir, no ha tenido el carácter necesario para implementar las medidas que son las necesarias. O sea, plantarse en tierra para tomar las medidas que necesita en realidad la sociedad ecuatoriana
y creo que se le ha ido de las manos el Estado, tanto así que mire lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, Lazo ha tenido un gobierno plagado de protestas por las cuatro esquinas. Eh, no ha sabido manejar las diferentes crisis políticas que en estos casi 2 años ha tenido. Y eso impulsó a que hace algunos meses impusiera una medida muy poco conocida, que es la de la muerte cruzada. Él decidió simple y llanamente, una medida que establece la Constitución ecuatoriana, de cerrar el Congreso y llamar a nuevas elecciones. Muchos dicen que fue el anticipo a una destitución política. Muchos dicen que él se apresuró, que él se adelantó a una posible destitución por incapacidad moral. La realidad es que aplica este instrumento, llama a nuevas elecciones y en consecuencia, evidentemente, sale una cantidad X de candidatos y candidatas para postularse como presidente o presidenta de la República. Y ahí viene entonces la otra parte de lo que ha estado ocurriendo. Laura González, que es la candidata del correísmo, la puntera en los sondeos. Fernando Villavicencio, candidato de oposición y que según los sondeos lo ubicaban en segundo lugar y con posibilidades reales de ganar en una posible segunda vuelta. Y bueno, hay otros candidatos de diferentes facciones políticas. Todo esto ocurre mientras sigue el tema de la delincuencia, sigue el tema del contrabando en sentido general, y esto da como consecuencia el asesinato de Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio, quien fuera muy crítico de Rafael Correa, pero también muy crítico del empresariado corrupto, de los grupos del narcotráfico, de los periodistas corruptos en sentido general. Tenía muchos frentes abiertos. Exactamente. Por eso, en un principio no se identificaba cuál podría haber sido el origen de ese asesinato. Lo que sí es que posteriormente se dio a conocer o se indicó que el grupo Los Lobos, un grupo que dedicado al trasiego, del narcotráfico. Sí, narcos paramilitares. Exactamente, fue quien se endilgó la autoría de ese asesinato. Hay que decir que en este sentido se ha hablado mucho de uno de los principales narcotraficantes del Ecuador, que es de Fito. Fito, el líder de la banda denominada Los Choneros, que a su vez es rival de la denominada banda Los Lobos, que fue una escisión de los choneros. Entonces, esto vino a enrarecer el panorama político del Ecuador, porque las elecciones son más o menos dentro de una semana. 20 de agosto. El 20 de agosto. Y esto infunde un tema de miedo, de pánico en la población y muy especialmente en incertidumbre sobre en quiénes confiar. Porque si bien es cierto que en este caso
aparentemente la autoría de ese asesinato proviene del narcotráfico, pero no podemos dudar que pudiese provenir de sectores políticos enfrentados. Y eso se llama un crimen político para ir allanando el camino mediante el miedo a una vuelta al poder del correísmo, ya que tiene el campo abierto con su candidata, y también podríamos decir que esa violencia que está generando el Ecuador puede servirle de boomerang, también devolvérsele, porque cuando los estados y las sociedades están imbuidas de una violencia tal, esa violencia termina por tragarse sus mismos actores, es caníbal de sus mismos actores. ¿Por qué? Porque cuando tú desencadenas una violencia y no la puedes controlar, tienes que llamar a un gobierno de fuerza. Y eso puede Exacto. desencadenar en dos cosas. O que el gobierno tome medidas de corte impopular, reprimiendo ciertas libertades, suspendiendo hasta las mismas elecciones, o que grupos militares tomen la decisión de cambiar el rumbo y suspendan las libertades democráticas que todavía tiene Ecuador. Bueno, y lo último que ha pasado es el asesinato de Pedro Briones, un dirigente político del movimiento de Revolución Ciudadana, del movimiento del partido político de Rafael Correa, y esto viene todavía a entorpecer aún más el muy sombrío panorama social y político por el que está viviendo desgraciadamente el Ecuador. Y tal como tú dices, todo este tipo de cosas lo que hacen es que muchas personas tiendan a preferir gobiernos de facto, gobiernos de fuerza, es decir, gobiernos que limiten tus libertades públicas, pero a cambio de seguridad. A cambio y de la tranquilidad de tu poder salir a la calle y no Exactamente. enfrentarte con escenarios de protesta y de violencia, porque son violencia, protestas que destruyen todo lo que es la utilidad pública a nivel de la calle. Correcto. Y viéndonos en ese panorama, yo quiero también hacer la salvedad de que como nación, como Estado, no debemos nunca dejarnos llevar, arrastrarnos por las pasiones políticas, debido a que las pasiones políticas exacerban los ánimos, lleva consigo violencia, trae consigo odio, y cuando se desatan esas pasiones, a veces son incontrolables. Yo pienso que es importante siempre tomar en cuenta lo bueno y lo malo de cada ideología. No dejarse llevar de las olas. Usted pensar en cada aspecto de lo que le están diciendo y usted generar sus propias conclusiones. Yo por eso creo más bien en el centro. Es decir, no en los radicales. Porque en los radicalismos no hay espacio a diálogo, no hay espacio a concertación, porque cada quien está por su bando. Y eso, desgraciadamente, es lo que estamos viendo en una buena parte del mundo. Ultraderechas, ultraizquierdas, ultrapopulistas de derechas, ultrapopulistas de izquierdas. No sabemos en qué vaya a parar todo esto. Recuérdense que dice un refrán que es aplicado por Federico Hegel, y que una famosa serie colombiana inicia su serie con eso. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Los pueblos deben de conocer su historia para no repetirla, porque muchas veces, como dice Marx en el 18 de Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, la historia no se repite dos veces con la misma gloria.
Una es con gloria y otra es con tragedia. Es así.